Bien, continuemos con nuestro tema de líquidos y electrolitos. Hoy hablaremos entonces de la distribución de los líquidos en el cuerpo y además de los solutos que también hacen parte de esos líquidos. Empecemos hablando entonces del LIC, y aquí entonces líquido intracelular significa LIC y corresponde a las 2/3 partes de los líquidos corporales totales. En el caso de los hombres, como los líquidos corporales totales son el 60%, las 2/3 partes serán el 40%. Hay que tener cuidado entonces que en las mujeres no será el 40%, porque aquí los líquidos corporales totales no son 60, sino 55. Tocará que dividirlo en 2/3, ese 55%. En el caso del LEC es el tercio restante. En el caso de los hombres, pues el tercio restante será el 20%, y en el de las mujeres su correspondiente. Aquí hay una cosa que debemos tener en cuenta, y es que en el LEC hay líquido extracelular dentro de los vasos, intravascular, haciendo parte de la sangre, e intersticial entre célula y célula. De ese 20%, en el caso de los hombres y menos en las mujeres, una quinta parte es intravascular y 4/5 partes será intersticial. Ojo, cuando yo hablo de una quinta parte, es una quinta parte de este 20%. ¿Qué quiere decir? Que usted coge lo que le haya dado el LEC y lo divide en 5, y eso le da el intravascular, y el restante es el intersticial. Recuerden lo de las mujeres, el cambio de los porcentajes. Entonces, ¿por qué hay que tener en cuenta esto de la composición de la sangre? Porque en la sangre al mismo tiempo hay LIC y LEC. ¿Por qué hay LIC? LIC en los hematíes, en los eritrocitos, en los glóbulos rojos, y hay líquidos en el LEC. ¿Por qué? Porque el plasma hace parte del LEC. Muy bien. Ahora hablemos de los aniones y cationes, o sea, de los solutos que hay en el líquido corporal. En este caso, entonces, hay unos tipos de iones que, como ya dije, se dividen en cationes y aniones. ¿Y por qué reciben el nombre de cationes y aniones? Pues reciben el nombre de cationes y aniones por su carga eléctrica. Entonces, los cationes se tendrán una carga eléctrica positiva, y a algunos les gusta vivir mucho en el líquido intracelular y a otros les gusta vivir más en el líquido extracelular. Pero que les guste vivir en el líquido intracelular o extracelular no quiere decir que no haya, los que les gusta vivir en el líquido intracelular no haya en el LEC, o los que les gusta vivir en el LEC no haya en el LIC. Miremoslo en el cuadro para entenderlo mejor. Por ejemplo, los cationes que más les gusta vivir en el LIC es al potasio, subrayémoslo, potasio. Mírenlo acá, al potasio le gusta vivir más dentro de la célula. Pero no quiere decir que afuera no haya, sí, pero hay muy poquito, pero hay. El sodio es el principal catión del líquido extracelular. Por favor, subrayenlo. Sodio, principal catión del LEC. Veámoslo acá. Miren, sodio en el plasma, sodio en el líquido intersticial. ¿Quiere decir entonces que sodio no hay en el líquido intracelular? Sí, pero hay muy poquito. Veamos ahora con los aniones. Entonces los aniones tienen carga eléctrica negativa. Lo mismo, ¿quién es el principal anión del LEC? El cloro. Veámoslo acá, cloro, cloro. ¿Y hay cloro en el líquido intracelular? Sí, pero muy poquito. Los sulfatos, fosfatos que están acá, son aminoácidos, hacen parte de los aniones intracelulares. Aquí hay muy poquito. En esta imagen lo que quiero mostrarles es lo mismo, pero con otra disposición. Aquí están cationes, aquí hay aniones. Cationes, sodio, potasio. ¿Pero dónde le gusta vivir más al sodio? En el líquido extracelular. ¿Hay sodio en el líquido extracelular? Sí, pero muy poquito. Potasio, le gusta vivir más en el líquido intracelular. ¿No hay potasio en el líquido extracelular? Sí hay, pero muy poquito. Lo mismo con los aniones. El cloro es el principal anión extracelular. ¿No hay cloro intracelular? Sí, pero muy poquito. Y los fosfatos, los iones aniónicos, las proteínas, les gusta vivir más dentro de las células. Si lo tomamos con valores, es muy interesante porque más adelante van a necesitar estos valores. Por ejemplo, el sodio, mire, 142 miliosmoles por litro de líquidos, ¿cierto? En el plasma, pero mire que en el espacio intracelular no hay sino 14. ¿Dónde le gusta vivir más al sodio?
fuera de las células que dentro de las células. Y miren el potasio al contrario, 140 miliosmoles por litro de líquidos intracelulares, pero afuera no hay sino 4.2. Esta tabla se la dejo para que la revisen, ¿cierto? Y ustedes vayan haciendo las comparaciones de quién le gusta vivir más adentro o quién le gusta vivir más afuera. Bien, ahora que ya hemos visto los líquidos, ya sabemos cómo se distribuyen, ya sabemos que tienen cationes y aniones, hablemos un poco de un tema que se llama volúmenes y osmolaridad. Entonces, este cuadro es un poco enredado. Lo que me está diciendo es que hay unas flechas que me hablan de plasma sanguíneo, de líquido intersticial, de líquido intracelular, y aquí está el LEG, y aquí está el LIG, y aquí hay unas flechas, y por aquí hay hueso, y por aquí hay líquido transcelular, y todo este cuento que ustedes están viendo acá. En resumen, este cuadro, lo interesante de este cuadro, para no enredarnos mucho, es que siempre hay un intercambio de líquidos entre el LEG y el LIG. Pero ¿quién es el que mueve más fácilmente el líquido? El líquido extracelular. El líquido extracelular también se conoce como medio interno. No se van a confundir, porque a veces uno tiende a confundirse cuando le dicen medio interno y uno de una vez se imagina el líquido intracelular. No, medio interno es el líquido extracelular. Por favor, no lo olviden, ténganlo en cuenta. Y entonces, algunos temas que tenemos que tener en cuenta para poder llegar a estas conclusiones. Algunos conceptos básicos, ósmosis, y todos hemos oído hablar de ósmosis, ¿no? Cuando nos regañaban, ¿se acuerdan? Nos decían que a todos nos entraba por ósmosis. ¿Pero qué es la ósmosis? Es la difusión neta de agua a través de una membrana con permeabilidad selectiva, desde una zona de gran concentración de agua a otra con menor concentración. Esto lo dice el doctor Gayton en su libro. Y entonces miren aquí, estos punticos azules son agua. Y entonces dice difusión neta de agua a través de una membrana. Miren la membrana acá, selectiva, o sea que algunas cosas las deja pasar, otras cosas no. Desde una zona de gran concentración, mire, gran concentración de agua a una de menor concentración. La ósmosis se produce de sitios de gran concentración a sitios de menor concentración. Y para lo que vamos a ver entonces, para hablar de volúmenes y osmolaridad, entonces, miren esta cosa tan interesante. Piensen en un vaso de agua puro. Piensen allá en sus casas, un vaso de agua pura. Si yo le echo una cucharadita de sal a ese vaso de agua pura, entonces, ¿qué pasa con la concentración? Cuando yo tenía el vaso de agua pura, ¿cuál era el porcentaje de agua ahí? Porcentaje, 100%, ¿cierto? Pero cuando le eché una cucharada de sal, ya el agua ya no es completamente pura. Quiere decir que la concentración de agua disminuyó, ya no es 100%. Existen conceptos como este en el cual estamos viendo, entonces, el paso que sucede por membranas semipermeables de líquido, ¿cierto? En los cuales lo que tenemos que tener en cuenta entonces es que en el cuerpo encontramos una gran cantidad de membranas que son semipermeables, o sea que dejan pasar unas cosas sí y otras cosas no. Algunos conceptos básicos de química que ustedes los recordarán muy bien es que son osmoles, es el número de partículas de una solución, y de una solución estamos hablando de un soluto y un solvente. En el caso de los líquidos corporales, agua y aniones y cationes que hemos visto. ¿Qué es un osmol? El número de partículas osmóticamente activas en una solución. Ojo, número de partículas osmóticamente activas. ¿Y qué son partículas osmóticamente activas? Aquellas que son capaces de jalar agua hacia su lado. Por ejemplo, entonces, aquí el sodio, que es el principal cation extracelular, ¿se acuerdan del LEG? Él jala, para donde vaya el sodio, siempre va a jalar agua. Siempre, siempre. No lo olviden, no lo olviden. Recordemos esto del número de Avogadro, el mol 6.02 por 10 a la 21 partículas de solución, eso hace parte de una mol. Y entonces hay dos conceptos que debemos tener claros que son osmolalidad con L y osmolaridad con R. Osmolalidad con L es la concentración se expresa en osmoles por kilo de agua y osmolaridad con R son osmoles por litro de solución. En medicina vamos a tratar más el concepto de osmolaridad que de osmolalidad. Muy bien. Hay una cosa que se llama presión osmótica y siempre que le suenen, siempre que hablen de ósmosis, osmótica, siempre piensen en agua. Y entonces dice que la presión osmótica es la presión que contrarresta la ósmosis, o sea, la que frena el paso de agua de un sitio, ¿se acuerdan? De la membrana semipermeable. A mayor presión osmótica, menor concentración de agua, así porque está frenando que pase agua. Y entonces,
quiere decir que está relacionada con la concentración de solutos, esta misma concentración o presión osmótica, ¿cierto? En su relación. Dice entonces que la presión osmótica es directamente proporcional a la concentración de partículas osmóticamente activas. Claro, entre más partículas osmóticamente activas haya, esas jalarán más agua, pero hacia ese lado de él. Esto es independiente de si los solutos son una molécula grande o pequeña. Sí, esto lo trataremos después, no nos vamos a detener en este tema porque no es de lo que nos corresponde. Pero ojo con esto, por favor. Entonces, si vemos, aquí tenemos dos conceptos claros. El LEC se maneja su osmolaridad por su relación entre soluto y solvente. Soluto y solvente. Soluto y solvente. El solvente es el agua y los solutos son los aniones y cationes que hemos visto. Pero ¿quiénes son los que predominan en el LEC? El sodio y el cloro. El 80% de todos los solutos que tenemos en el LEC son el sodio y el cloro. Entonces, siempre que piensen en solutos del líquido extracelular, piensen en sodio y cloro. ¿Cómo está el sodio y cloro? Si el sodio está alto, quiere decir que el LEC está muy concentrado, y concentración y osmolaridad son palabras similares. ¿Qué quiere decir esto? Que si la concentración está alta es porque la osmolaridad está alta. Entonces, ¿qué relación tiene el sodio y el cloro con la osmolaridad? Directamente proporcional. A mayor sodio y cloro en el LEC, mayor osmolaridad, ¿cierto? Porque ellos hacen el 80%. En el LEC tan solo es del 50%. Entonces a uno le dicen cuál es la osmolaridad de los líquidos corporales. En algunos textos, como el Dr. Gayton habla de 300 miliosmoles por litro, o para ser más puristas, hablamos de 286 miliosmoles por litro. Miliosmoles, estamos hablando de partículas, ¿cierto?, de aniones y cationes. En el caso del LEC, entonces esos 286, o 300 como dice Gayton, pero quédese con el 286, el 80% es de sodio y cloro, el resto es de otros cationes, como por ejemplo el potasio, de otros aniones, como el bicarbonato, otros cationes como el potasio, el sodio, perdóneme, el calcio o el magnesio. Y esto, cuando ustedes le hablen de osmolaridad en clínica, le están hablando de la osmolaridad del LEC. ¿Cómo está la osmolaridad del LEC? No la del LIC, sino la del LEC. ¿Y quién marca la osmolaridad del LEC? El sodio y el cloro. Si el sodio está alto, la osmolaridad de ese paciente está alta. Si el sodio está bajo, la osmolaridad está baja. ¿Y el agua? El agua es inversamente proporcional. Mire ustedes. Entonces, si hay mucha agua en el LEC, la osmolaridad está baja. Si hay poca agua en el LEC, la osmolaridad está alta. A partir de eso, entonces, podemos hablar de soluciones isotónicas, hipotónicas o hipertónicas. Esta es la célula, este es el líquido extracelular. Veamos acá, ¿qué es una solución isotónica? Isotónico viene de iso igual, y tonos es lo mismo que tonicidad, osmolaridad o concentración. Quiere decir que hay la misma proporción de cationes y aniones aquí que de cationes y aniones que acá. Y así nos mantenemos en normalidad todos en este momento, ustedes y yo estamos con soluciones isotónicas. ¿Qué pasa si la solución se vuelve hipotónica? Puede ser por dos razones. El LEC, siempre nos fijamos en el LEC, siempre el LEC. Debe ser o porque le faltan solutos o porque le sobra agua. Las soluciones hipertónicas, todo lo contrario, hipertónico, o sea que tiene alta la osmolaridad o alta la concentración. Puede ser o porque hay mucho sodio y cloro, en el caso del LEC, o porque le falta agua. No nos sirven ni las soluciones hipotónicas ni las soluciones hipertónicas. Siempre, ¿quién intenta solucionar los problemas? Las células. ¿Y cómo lo hace? Moviendo agua. Esto nunca lo vayan a olvidar. Siempre es más fácil mover agua que mover solutos. En el caso de las soluciones hipotónicas, ¿qué hará esto? Intentará, como aquí sobra agua y faltan solutos, entonces intentará meter agua del LEC al LIC. Y aquí al contrario, como aquí lo que sobran son aniones y cationes, y falta agua, entonces saca el agua de las células. Si usted le mete mucha agua a la célula se hincha y se muere. Y si le saca mucha agua a la célula se crena y se muere.
En los tres casos, tanto en soluciones, miren aquí la célula, esta es una célula en una solución isotónica, miren aquí lo que le pasa a una célula en una solución hipertónica y en una hipotónica. En los tres casos, lo que nos necesitamos nosotros para que mantenernos en estabilidad es que sea una solución isotónica. ¿Listo? Muchas gracias. Con esto creo que hemos terminado la revisión de este tema. Muy amables. Gracias a todos.